Muy buenas noches. Gracias le damos al Señor porque nos ha permitido nuevamente, nos ha dado el privilegio de podernos conectar a través de este medio y poder saludar a cada uno de ustedes en este día donde estamos a un día de que ya casi llegamos al año nuevo, y esto pues es un grande privilegio que se nos ha dado el poder bendecir el santo y bendito nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, pues vamos a darle la oportunidad para que más personas se conecten por medio de este medio. Tenemos a nuestra hermana Lupita Laureano, que se está conectando. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, que se han dado su tiempo, o sea, se han prestado para poder conectarnos juntamente con ustedes. Le damos gracias al Señor. Vamos a empezar este servicio de enseñanza basado en el capítulo 16 de San Juan, en donde vamos a escudriñar su palabra, donde nosotros vamos a ser enseñados a través de su palabra del Señor, y que Él nos edifique en nuestras vidas a través de ella. Gracias al Señor. Vamos a abrir este servicio. Primeramente, gracias Elvia. Mira, Elvia se está conectando, nuestro hermano Jesús Laureano. Bienvenido, mi hermano Jesús Laureano, le amamos en el Señor. Nuestra hermana Lupita. Y pues vamos a empezar a abrir este servicio de enseñanza de nuestra iglesia Misión Ebenecer, donde nos ven de varias partes de los Estados Unidos y también de México. Saludos en este día tan precioso. Nuevamente hago énfasis a que se nos ha dado ese privilegio de poder conectarnos y darles gracias. Bueno, antes de que entremos en la enseñanza, yo quiero dar un saludo a todos esos hermanos, que ya viene el año nuevo, y el año nuevo va a ser una grande bendición, un año donde yo les exhorto a todos ustedes, ¿verdad?, que que se den un tiempecito para que ustedes puedan decirles a sus seres queridos que tengan un feliz año nuevo. Aún dependiendo de las circunstancias, no importa, nuestro Dios y Salvador está en control de cada una de las situaciones. No se sale, Él no lo agarra de sorpresa a nuestro Dios. Él ya sabe lo que está pasando, Él está en control, y es por eso, ¿verdad?, que hacemos ese énfasis a todos, ¿verdad?, de que nuestro Dios está en control y no importa lo que venga. Tenemos a nuestro hermano pastor Francisco Javier Carrasco, allá de Cuautla, Morelos. Bienvenido, mi hermano. Vamos a orar y para a empezar con este servicio precioso de enseñanza del capítulo 16 de Juan, donde vamos a ser exhortados, vamos a ser bendecidos a través de la palabra de nuestro Dios. Allí en sus hogares, en sus casas, inclinen su rostro y denle un aplauso al Señor, así como nuestro pastor Josh Canales, que dio ese aplauso. Yo también voy a seguir la misma tónica y darle ese aplauso a nuestro Dios, porque miren qué precioso, estamos vivos, estamos bendecidos, y Él sigue dándonos de su misericordia y de su amor. Inclinen su rostro ahí donde ustedes estén y vamos a orar al Todopoderoso para que Él nos bendiga y nos dé la bendición. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Yo agradezco, Señor, por este privilegio que me has dado, Señor, en donde casi estamos a un día, Señor, de terminar con este año, Señor, pero nosotros, Señor, estamos agradecidos por todas tus bondades, por todas tus misericordias, donde tú, Señor, nos has mantenido vivos, Señor. Yo te doy gracias también, Señor, por mis hermanos, Señor, por esta familia preciosa que nos has dado de Misión Ebenecer Family Church, donde somos amados por ellos y nosotros les amamos a cada uno de ellos, Padre amado. Yo te pido, Señor, que tú des consuelo por todas esas familias, Señor, que
perdieron a un ser querido, por aquellos hermanos que se han contagiado, Señor, de ese virus, Señor, que está haciendo estragos y que está maltratando nuestra economía de los Estados Unidos y también de otros países como México, Guatemala, y esto es prácticamente mundial, Señor. Pero lo que sí agradecemos es que tú, Señor, aún sigues en control, y eso es lo que nos reconforta, saber de que tú sigues sentado en tu trono y nada se sale de tu control, Padre amado, sino al contrario, Señor, tú estás sentado en tu trono, y tú, Señor, conforme a tu misericordia nos sigues dando de tu gracia y de tu amor. Gracias, Señor. Yo te pido que des consuelo por esas vidas, Señor, que de alguna manera, Señor, ellos han sido lesionados, han sido, Señor, heridos, Señor, en sus vidas, en sus sentimientos, en sus emociones, Señor. Yo te pido, Señor, que des consuelo a cada uno de ellos, y yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé de tu sabiduría para hablar a tu pueblo, para hablarle, Señor, a todos estos nuestros hermanos que se han conectado juntamente con nosotros, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a dar gracias por esta bendición que nos ha dado. Nuevamente, ese privilegio que se nos ha dado de compartir la preciosa palabra del Señor, donde vamos a estar trabajando en el capítulo 16 capítulo 16 de según San Juan, en el cual pues es una secuencia. Prácticamente en el capítulo 15 el Señor estaba exhortando en el aposento alto a sus discípulos, precisamente para que no les cayera de sorpresa lo que le venía para ellos, ¿verdad? Y precisamente la razón que el Señor les da a la advertencia respecto a la persecución que se iba a presentar posteriormente a la iglesia del Señor, ¿verdad? Esa persecución. Y vamos a empezar esta enseñanza leyendo precisamente desde el capítulo 16, versículo 1 al 4. Y dice así la palabra de nuestro Dios: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os he hablado, los había dicho. Esto os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Bueno, eso es lo que nos dice el Señor. Y vayamos inmediatamente, ¿verdad?, al versículo 2, donde Él manifiesta a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dice: aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y sí, lo podemos observar de esta manera. Un ejemplo muy contundente podemos ver al apóstol Pablo, que perseguía en sus inicios a la iglesia. Perseguía a la iglesia, y él pretendía o creía en su corazón, ¿verdad?, que le hacía un favor a Dios. Algunas de las peores persecuciones han sido hechas en el nombre de Dios, aun cuando Dios es desconocido por los perseguidores, ¿verdad? Entonces, eso en la historia, ¿verdad?, en la iglesia primitiva se ha presentado, y hasta la fecha según se sigue presentado. Esto de alguna manera, de acuerdo a la palabra de Dios, nos está diciendo, nos está recordando, así como lo dice el Señor, ¿verdad?, nos está recordando que esto viene, ¿verdad?, para todos aquellos que amamos al Señor, ¿verdad? A veces se nos dice que cuando venimos a Cristo Jesús, todo va a estar bien. Bueno, si usted recibe o le han dicho de esa manera, pues usted se va a dar cuenta que están erróneamente en ese pensamiento, que no está correcto. No, al contrario, a veces va a venir persecución precisamente por servir al Señor, por servir al Cristo vivo, ¿verdad? Y podemos también observar en el versículo 4,
Estas cosas he hablado, es una advertencia, la razón de la advertencia de Jesús respecto a la persecución, prácticamente lo que les está diciendo el Señor Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Cuando el Señor prepara a su iglesia, prepara a sus siervos, diciéndolos esto, ¿para qué? Para que no los agarre desprevenidos. ¿Cómo? Porque muchas veces pensamos, tenemos eso en mente, ¿verdad? Que todo está, va a estar de maravilla, va a estar todo perfecto, pero no, simplemente vemos en consecuencia esto, ¿verdad? Precisamente, como lo dice el versículo 4, donde dice, a estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, o sea, para que no los agarre desprevenidos, ¿verdad? Jesús hizo bien en advertir, esto es lo que creemos, ¿verdad? Ya que es impactante que un evangelio tan glorioso sea odiado con tanta pasión. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios se mantiene firme y no da ni a la izquierda ni a la derecha, sino simplemente es un statement, una manifestación que no espera que la critiquen, sino simplemente es esto lo que dice la palabra y no espera que hoy que es que quiero pensar esto, no, simplemente así lo manifiesta la palabra de Dios. O sea, que Jesús hizo bien en advertir en este caso a los discípulos, ya que como lo podemos ver, que el evangelio tan glorioso que tenemos, ¿verdad?, de alguna manera se ha odiado con tanta pasión por muchas personas que no quieren venir al cuerpo de Cristo, precisamente porque ese pecado les impide su manera de vivir, de alguna manera les impide llegar a los pies de Cristo. Pero qué precioso es reconocer, ¿verdad?, de que solamente el Señor viene a nuestras vidas y Él es el que nos ayuda, o el que nos hace la invitación para que podamos venir a Él. Nosotros no podríamos tener esa oportunidad sin la intervención divina, en este caso, de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. En el capítulo, vamos a tratar de llegar hasta el versículo 33 de este capítulo, ¿verdad? En una explicación, si podemos decirlo, expositiva, ¿verdad? En el capítulo 16 del 5 al 7, el Señor Jesús explica los beneficios de su partida. En este caso, el Señor los está preparando a los discípulos con la enseñanza, con lo que necesitaban precisamente para llevar a cabo el ministerio en esta vida, en la gran comisión, el cómo los estaba equipando con esas enseñanzas que el Señor les daba. ¿Para qué? Para que fueran unos discípulos solidificados, unos discípulos fuertes, maduros, y es precisamente también para nosotros, ¿verdad? Necesitamos de esa solidez en el Señor, de esa madurez. Y ese precisamente en el versículo de 5 al 7 Jesús explica los beneficios de su partida. Él está anunciando su partida nuevamente, o su muerte en este caso, ¿verdad? Pero y lo dice de esta manera, dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí está dando una enseñanza al Señor precisamente, aunque debemos de antemano saber, ¿verdad?, que en este caso los discípulos no entendían pues de qué está hablando. Está con nosotros, o sea, ellos durante 3 años y medio pudieron observarlo, pudieron verlo hablar, pudieron recibir ese amor de parte de Cristo Jesús a sus discípulos. Entonces había algo extraordinario en este caso, ¿verdad? En el versículo 6 manifiesta, lo dice así, dice: porque es dicho estas cosas,
tristeza ha llegado a vuestros corazones. Bueno, vamos a entender algo, ¿ah? Los discípulos solo podían ver el dolor que causaba la partida de Jesús. Cuando nosotros tenemos a nuestros seres queridos, convivimos por muchos años, por mucho tiempo con ellos, precisamente va a traer de alguna manera tristeza, ¿verdad? Poder el dolor, porque ellos, los discípulos, solo podían ver el dolor que causaba la partida de Jesús, pero su partida era un paso esencial en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo para su crecimiento como discípulos. Eso era algo muy importante, ¿verdad? Para que el Señor tenía en mente. Podríamos decir que el discípulo más valiente y perfecto es aquel que puede caminar por fe y no por vista. Y es precisamente, por ejemplo, podríamos ponerlo en contexto en estos tiempos tan duros, ¿verdad? Precisamente algunos de nuestros hermanos, a muchos de nuestras amistades, muchos de ellos han perdido sus trabajos. Están viviendo en una situación difícil en su vida, mas sin embargo, nosotros a través de la palabra de Dios podemos entender y podemos observar que Cristo Jesús está en control. Ese es algo esencial en nuestra vida. Tenemos que asimilarlo, tenemos que mantenerlo en nuestros corazones, y no está ahí porque simplemente nos ponemos en nuestra mente, oh, aquí está Cristo Jesús con nosotros. No, nuestro Dios es un Dios real, y Él tiene hace ese trabajo en nuestras vidas para poder tratar con nosotros, y lo ha demostrado durante nuestra vida de cristianos, y aún cuando no éramos cristianos podíamos ver su amor y su misericordia manifestada a través de su ayuda, a través de su amor, pero fue manifestado su amor de una forma real. Cuando venimos al conocimiento de esa palabra extraordinaria y poderosa, podemos entender ahora muchos de los propósitos por los cuales el Señor nos ha trabajado durante toda nuestra vida. Entonces, como podemos ver en el versículo 7, dice la palabra de Dios, dice, os conviene que yo me vaya. Esto debe haber sido algo difícil de creer para los discípulos. Era, ¿cómo que os conviene que yo me vaya? Cuando ellos pasaron durante esos 3 años y medio una relación muy íntima con Cristo Jesús, y ver el poder del Altísimo trabajar en la vida de nuestro Señor y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, al ver todo sentían en ese gozo, y dicen, ¿cómo es que se va ahora de esos 3 años y medio? Ahora nos está diciendo nuestro Señor y Salvador, os conviene que yo me vaya. Esto debe haber sido difícil de creer para los discípulos. Cuando un ser querido va a morir, pensamos que lo mejor es dejar que la muerte siga su curso, ¿verdad? Muchos así lo podemos observar. Y podemos ver que ahí puede estar el cuerpo estropeado por el cáncer, por el COVID o por otras enfermedades. Y decimos, es mejor que se vaya. No sé si ustedes han escuchado esa expresión, ¿verdad? Es mejor que se vaya y deje de estar sufriendo. Eso a veces nosotros lo manifestamos, ¿verdad? Pero cuando alguien a quien amamos y está muriendo, no pensamos que sea lo mejor para nosotros que se vaya. Queremos nosotros que se quede, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que puede ser lo mejor para ellos, en este caso para la persona que está sufriendo. Pero lo que podemos notar, ¿verdad? Lo que podemos observar, que el beneficio, lo que tenían los discípulos, dice, les conviene que yo me vaya. Eso es lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo, les conviene que yo me vaya.
Ante esto, dice, después de todo esto, si los discípulos realmente hubieran entendido lo que estaba por suceder, les hubiera sido muy difícil creer. Primeramente lo tenemos que poner en perspectiva. ¿Qué es lo que venía? Y vamos a hacer unas posibles preguntas. Dice, ¿os conviene que Jesús sea arrestado? Porque esto es lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Iba a ser difícil para los discípulos entender esto. ¿Por qué? Porque ellos querían algo diferente, algo positivo en este caso, pero ellos no lo podían entender, ¿verdad? Y también podemos describir de esta manera: ¿os conviene que el ministerio de enseñanza y milagros se detuviera? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Os conviene que Jesús fuera azotado? No, eso es lo que venía. En este caso, esto es lo que le venía al Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto es lo que le esperaba. ¿Os conviene? Y podríamos hacer esta otra pregunta: ¿os conviene que Jesús sea escarnecido? Es interesante, o sea, porque eso es lo que venía al Señor. ¿Os conviene que Jesús sea ejecutado? ¿Os conviene que Jesús sea clavado en una cruz? ¿Os conviene que Jesús muera entre criminales? ¿Os conviene que su cuerpo sin vida sea puesto en una fría tumba? Esto es lo que venía. Pero el Señor vino a pagar, precisamente poniéndolo en contexto, poniéndolo en el plan perfecto de redención del ser humano, de cada creyente. Es a través de esto, ¿verdad? Vino Él precisamente a pasar todo esto que estaba haciendo como pregunta. Y estos discípulos, si hicieran todos, que ellos observaron, que ellos percibieron todo esto, lo que le pasó al Señor Jesucristo, ¿os conviene que vaya? Entonces, para ellos era difícil de asimilar, era difícil de absorber todo lo que venía a sus vidas. Entonces, pero nuestro Señor Jesucristo sabía que esto sería difícil de entender para ellos. Porque Él mismo manifestó, ¿verdad? Dice, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Y es cierto, ¿verdad? Cuando Jesús tiene como cosas difíciles que decirnos, Él sabe que es difícil lo que Él estaba diciéndoles a sus discípulos. Él entiende además, pero aún así le debemos de escuchar nosotros al Señor, aunque nos esté diciendo esas cosas a nosotros o a sus discípulos. Porque el Señor nos habla también a nosotros de una manera especial a nuestras vidas. Y le debemos de escuchar, debemos de prestar oído a Él. Tal vez nosotros desearíamos que no le dijera, que no nos lo dijera así, ¿verdad? Pero lo hará, y lo hará con amor para nosotros. Lo hará y nos dirá. ¿Cuántas veces nosotros queremos, aunque usted esté enfermo, muchas veces algunas personas le dicen, ¿verdad? No le digas la verdad porque va a sufrir. Nosotros esperamos que nos digan la verdad, porque la palabra de Dios nos dice que la verdad nos hará libres, nos dará una bendición de poder saber esa verdad y aprovechar ese tiempo que el Señor nos ha dado, que nos ha prestado en esta vida. ¿Está Dios haciendo algo en tu vida que no entiendes? En este caso podríamos nosotros preguntar: ¿hay algún dolor en tu corazón? O a veces nosotros pensamos que Dios está enojado precisamente porque pensamos, como estamos en sufrimiento, estamos en alguna situación muy difícil, y algunas veces nosotros llegamos a estar, a tener en la mente de que Dios nos está castigando, pero eso no es verdad. Él quiere mostrarnos como todo esto a ti y a mí nos conviene. Otra de las cosas también,
el Señor Jesucristo no permitiría que su pena fuera sin propósito, porque Él en la cruz del Calvario, Él pagó por nuestros pecados, pero Él cumplió con un propósito, ¿verdad? Es una de las grandes cosas que Dios hizo, lo más grande, que es la redención del ser humano en sus delitos y pecados, que teníamos una suerte prácticamente mala, una suerte donde pasaríamos la eternidad separado de Él, una situación pues difícil, mas sin embargo el Señor con sus manos de misericordia viene y nos abraza y nos dio precisamente esa grande bendición. Primeramente, el Señor Jesucristo quería que ellos supieran que Él tenía un plan. Y precisamente, como lo dice la Escritura, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Eso no lo entendían ellos. No entendían esa enseñanza que les estaba dando el Señor. No lo entendieron. Ahora nosotros podríamos observar y decir, pero ¿cómo es que no entendieron? Bueno, porque nosotros tenemos otra perspectiva. Nosotros ahora conocemos el Nuevo Testamento. En este caso se estaba desarrollando el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, con los apóstoles y todas estas enseñanzas tan preciosas. Él sabía que como era realmente verdad, que todos los que convenía a nosotros y a los apóstoles en este caso, era mejor, porque ahora podemos entender mejor al Señor Jesucristo. Nosotros podríamos estar con Él directamente, pero no podíamos entender muchas cosas si su Espíritu Santo no estuviera con nosotros. El Espíritu Santo es el que viene y nos da toda la revelación, todas las enseñanzas. A través del Espíritu Santo podemos entender, nos abre el entendimiento, nos abre nuestra mente, y ahora podemos entender esas revelaciones de parte de Dios para con nosotros. Si Jesús estuviera presente en cuerpo en la tierra, sus palabras a nosotros no terminarían, ¿verdad? Estarían ahí presentes, y me imagino que anduviéramos tras Él, y cada cosa que Él dijera la escribiríamos, y estaría inagotable prácticamente todas las enseñanzas, y no sabríamos lo que no entenderíamos que en realidad por tanta información, mas sin embargo Él nos dio su palabra, y a través de esa palabra nosotros ahora podemos entender, ¿verdad?, tantas cosas que ellos, en este caso los discípulos del Señor, no entendieron. Es mejor porque ahora podemos tener una mejor relación de confianza con Dios a través de su Espíritu Santo. Si Jesús estuviera presente en cuerpo en la tierra, nuestro caminar en la fe sería un gran reto. ¿Cuántos saben eso? Pablo dijo de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así, como lo dice 2 Corintios 5:18. Dios quiere que caminemos por fe, no por vista. Y si Jesús estuviera aquí en el cuerpo, tendríamos la gran tentación de caminar por vista y no por fe. Entonces, ¿cómo observan eso, mis hermanos? ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Mas sin embargo, esto nos conviene y les convino precisamente a los discípulos del Señor.
Es mejor porque la obra de Jesús se comprende mejor si Él está sentado en su trono, en los cielos. Si Jesús estuviera presente en cuerpo en la tierra, nos provocaría a confusión. Mas, sin embargo, a través del poder del Espíritu Santo, nosotros podemos entender estas verdades absolutas de su palabra. Estas verdades que precisamente nos dan luz, nos edifican principalmente a la iglesia, edifican al cuerpo de Cristo a través de estas enseñanzas preciosas que el Señor nos da. Entonces, es importante, así como lo dice la palabra de Dios, es importante de que en este caso les conviene, como dice la Escritura, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el poder, es la dinamita, es el dinamus, como dice, dinamita pura. ¿Por qué? Porque viene y el poder de Dios empieza a trabajar en nosotros, empieza a abrirnos el discernimiento y podemos entender muchas cosas como lo vemos en este caso hasta que no vino el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Señor dice, váyanse al aposento y esperen ahí hasta que no sean bautizados. ¿Y qué pasó? Pues cuando fueron bautizados, vemos a un Pedro, ¿verdad? Que hablaba con denuedo, hablaba con autoridad y hablaba con el poder del Espíritu Santo. Y pudieron ver ellos y nosotros a través de la Escritura cuántos conversos, cuántas personas recibieron al Señor en su corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos da esa autoridad, ese poder. Nosotros, ¿cómo es que nosotros somos gobernados como creyentes en Cristo Jesús? A través del Espíritu Santo. Jesucristo nos gobierna a través de su Espíritu Santo. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para hablar con denuedo, para hablar con discernimiento, hablar con autoridad, y la única forma es a través del Espíritu Santo de Dios, ¿eh? Entonces, miremos por ejemplo a los discípulos antes de que Jesús partiera. Primeramente estaban confundidos, asustados, egoístas y centrados en sí mismos. Eso era lo que podemos observar, cómo estaban esos discípulos del Señor, de esa manera. Entonces, ¿qué eran? Estaban confundidos, asustados, egoístas y centrados en sí mismos. Después de que Jesús se había ido y que había llegado el Consolador, que es el Espíritu Santo, ellos eran sabios, eran valientes, eran generosos y estaban entregados en la obra de Dios. Entonces realmente fue que nos convenía que Jesús se fuera. Estamos hablando no solamente para con nosotros, sino también para los discípulos del Señor en este caso, ¿verdad? Entonces hay una grande bendición, porque el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es dinamita pura, porque Él viene y nos da esa bendición, nos da esa bendición. Nosotros no podríamos hacer esa obra solamente a través, si lo haríamos nos cansaríamos. Entonces, en el versículo capítulo 16 del 8 al 11, la obra del Espíritu Santo en el mundo. Y vamos a esa escritura, lo voy a leer, ¿verdad? Aquellos que tengan su Biblia, por favor, puedan leerlo juntamente conmigo, con su vista, ¿va? Y cuando Él venga, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Miremos por ejemplo en el versículo 8, convencerá primeramente, miren la obra del Espíritu Santo, o el ministerio, si podemos ponerlo de esa manera, el ministerio del Espíritu Santo, en este caso, ¿verdad? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pecado porque
es la verdad sobre el hombre, porque esa es la condición en que nosotros nos encontramos, como lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una de las verdades tremendas, ¿verdad?, que el Señor nos da. Otra, convencerá. En el versículo 8 también dice, convencerá. El hombre no puede llegar a entender el pecado, justicia y juicio sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué tan importante? Si el Espíritu Santo no nos redarguye, no trabaja con nosotros, ¿qué sucede? El hombre no puede llegar a entender el pecado. Hasta que viene la palabra de Dios y nos confronta y manifiesta la verdadera naturaleza pecaminosa en que el hombre está. Esa es la condición prácticamente, ¿verdad? Esa es la condición en que nos encontramos, de acuerdo a Romanos 3:23. Entonces podemos observar, por ejemplo, ¿verdad?, que en su locura el mundo, ¿verdad?, catalogó al Señor como un pecador, así mismo como injusto, y terminó dictando falso juicio a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Lo crucificaron, ¿verdad? El versículo 9, si usted puede verlo en su Biblia, por ahí, versículo 9 del capítulo 16, dice, por cuanto no creen en mí, eso es lo que manifiesta la escritura, por cuanto no creen en mí. Bueno, la incredulidad, el rechazo a Jesús, lo que prueba es que uno es pecador. Cristo es bueno y santo y puro. Rechazarlo, miren nada más, mis hermanos, rechazarlo es condenarse a sí mismo a oponerse a la bondad, santidad y pureza y amor de nuestro Dios. Esto es prácticamente lo que es, ¿eh?, lo que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos convence, ¿verdad? Nos hace entender que somos pecadores, y es ahí, a través del precioso Espíritu Santo que nos redarguye, podemos llegar a los pies de Cristo y podemos pedir perdón, aunque nosotros debemos de entender algo precioso y extraordinario, que nosotros somos pecadores, pero el Señor, a veces que nos ha gustado siempre mencionar a las personas y confrontar, en este caso con los 10 mandamientos, y mencionar, en este caso con 3 mandamientos. Usted ha mentido, por ejemplo, yo siempre lo pongo de manifiesto. ¿Por qué lo hago de manifiesto? Para que pueda entender la gente de que es pecadora. Usted ha mentido, sí. Entonces, usted ha infringido la ley de Dios, uno de los mandamientos de la ley, y usted es culpable. Usted ha robado en alguna ocasión, dulce, pequeño, grande, no importa, es pecado. No, pues sí. Bueno, usted, que de acuerdo a la Escritura, ¿qué eres tú? Pues tú eres un ladrón. Bueno, ¿y qué dice la Escritura? Que ni los ladrones ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos. ¿Qué va a suceder el día de mañana si el día de hoy muere y usted comparece ante el trono de nuestro Dios? O está ante el tribunal de Cristo Jesús? ¿Qué va a ser usted? ¿Culpable o inocente? Bueno, pues soy culpable. Bueno, entonces esa es una forma, ¿verdad? Aunque la Escritura está llena de versículos bíblicos donde nos dice que hemos caído de la gloria de Dios, que somos pecadores. Entonces, cuando entendemos esa verdad absoluta de la palabra de Dios, podemos entender, ¿verdad?, de que necesitamos ¿de qué? De la misericordia del Señor, ¿verdad? Entonces, esto es prácticamente, ¿verdad?, que el rechazo, ¿qué significa? Prácticamente es condenarse a uno a sí mismo. Porque le estamos dando la espalda a la misericordia de Dios. Le estamos dando la espalda a esa mano que está pidiéndonos, ven, arrepiéntanse. Y cuando nosotros podemos entender y observar esto,
viene ese arrepentimiento genuino y entramos al reino de los cielos. Entramos porque nosotros hagamos cosas buenas, sino porque hemos reconocido que somos pecadores ante nuestro Dios. Versículo 12 al 15 es la obra del Espíritu Santo entre los discípulos. Y dice de esta manera, dice, para adelantar, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no le podéis sobrellevar, o en otras palabras, no las puedes entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Por su propia cuenta, ¿verdad? Sino, ¿qué dice? Sino que hablará de lo que oyere y os haré saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. ¿Quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo. Porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Versículo 19. ¿Qué nos tienes? Aún tengo muchas cosas que deciros. Está hablando el Señor, ¿verdad? Jesús francamente admitió que su enseñanza estaba prácticamente incompleta. Me refiero a que hasta que vino incompleta hacia los discípulos, porque ellos no podían entender. Necesitaban al precioso Espíritu Santo de Dios para que les abriera el entendimiento. Esas cosas se los manifestaba el Señor, ¿verdad? Pablo y los otros, en este caso, otros apóstoles enseñaron también en el Nuevo Testamento mucho, de lo que es la palabra de Dios, lo que es esas enseñanzas edificadoras para la iglesia de Cristo Jesús, ¿verdad? En el versículo 13 dice, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién estamos hablando? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy en día el Espíritu Santo continúa guiándonos. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos de aquellos que están en Cristo Jesús? ¿Quién es el que nos guía? ¿O quién es el que te guía a ti? El Espíritu Santo continúa guiándonos personalmente hacia toda verdad. Cuando abrimos nuestro corazón y le pedimos, Señor, guíanos hacia toda verdad. Pero nunca en oposición a la Escritura. ¿Cuántos sabemos eso? Porque la suprema autoridad de la revelación de Dios está de acuerdo con la palabra de Dios. No se contradice. Cuando nosotros redondeamos hablamos de un versículo, no lo hablamos y lo dejamos solitariamente, sino lo hablamos viendo toda la escritura en general. Porque muchas veces supuestamente que hay contradicción, pero en la palabra no hay contradicción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en toda la extensión de la palabra de Dios, podemos observar lo que en realidad el Señor está diciendo a su iglesia. Perdón. Y eso es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos observar esto. Primero, Jesús prepara a los discípulos para su inminente sufrimiento en la cruz. Jesús le dice de su corta pero inmediata partida, que es en el versículo 16 y 18, todavía un poco, fíjense nada más lo que dice, les está anunciando, los está preparando. ¿Para qué? Para que no les cayera de golpe. Hay veces que se requiere que les vayan preparando el terreno, ¿verdad? Preparándolos, en este caso, a los discípulos y también para nosotros, o sea, preparándonos para que esa obra perfecta, esa obra bendita se lleve a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice así, todavía un poco, y fíjense lo que dice en el versículo 16 al 18, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis?
y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todo esto? No entendemos lo que habla. Exactamente, no entendían. ¿Por qué? Porque todavía no habían pasado la obra redentora. Primeramente que iba a la cruz, al tercer día iba a resucitar y iba a estar, y precisamente donde se manifiesta aquí, dice, voy a estar un poco y después un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. O sea, parece un trabalenguas, ¿verdad? No lo entendían, que qué está hablando el Señor. Y nosotros podríamos o trataríamos de corregir a los apóstoles. Es esto. ¿Por qué? Porque nosotros de aquí, de más de 2000 años, entendemos todo el Nuevo Testamento, y por eso podemos entender, ¿verdad? Podemos observar lo que no entendían los discípulos del Señor. Pero ahora, en este caso, en el versículo 18, no entendemos lo que habla. Cuando para nosotros todo está claro, ¿verdad? Para ellos todo era un misterio. Si Jesús quiere fundar un reino mesiánico, ¿verdad? En este caso, si Jesús quiere abrir un versículo, pues debe de haber más cordura, más... ¿Por qué irse en este caso? Y si no, ¿o qué no quiere en este caso a su reino? Para que regrese. O sea, existían estas incógnitas en los corazones de los discípulos del Señor. Había una situación increíble, pues, que no podían entender. Por ejemplo, dice en el versículo 19 al 22, Jesús explica cómo el sufrimiento se cambiaría en gozo. Está entrando en otra situación el Señor Jesucristo. Dice, Jesús, vamos a leerlo del 19 al 22. Jesús conoció que querían preguntar y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Dice, la mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de lo por qué ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Pero por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y también otros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo, ¿verdad? Qué precioso, ¿verdad? Aparentemente, ¿cómo pasar por todos esos sufrimientos? ¿Cómo es posible tener este gozo? ¿Por qué? Porque ellos convivieron con nuestro Señor Jesucristo, pero cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, lo pudieron observar. O sea, cambió completamente su dinámica de pensar. Ya no eran los mismos. Imagínense que el muerto resucitó. Imagínense qué tipo de pensamiento tendrían estos discípulos del Señor que caminaron, que convivieron, que comieron por 3 años y medio con el Señor. Es algo impresionante. Les cambió completamente la perspectiva de vida. O sea, lo que ellos tenían, lo que ellos percibían, ahora cambió completamente. Y dice el versículo 22, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La intención de Dios no era reemplazar el sufrimiento con gozo, sino convertir el sufrimiento en gozo, así como lo hace con frecuencia en nuestras vidas. ¿Por qué nos gozamos? Usted puede, por ejemplo, estos cristianos, a veces se nos dice, están re locos, están pasando por tribulaciones, están gozándose. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos precisamente a quién servimos, quién es el que nos sostiene. Si nosotros vivimos en nuestras propias fuerzas, pues nos cansamos. Va a haber un cansancio, pero el poder de Dios y ese amor,
esa manifestación poderosa en nuestras vidas nos da ese gozo. ¿Por qué? Porque no estamos sostenidos por nosotros mismos. El sostenimiento viene del Altísimo. Podemos observar, podemos verificar que nuestro Dios es un Dios vivo. Es real. Más real como cuando nos vemos nosotros en el espejo. Él es real. Y a veces por eso es que hablamos del Cristo vivo. El Cristo de poder. Seguimos al Cristo, a este Cristo de poder que resucitó. Y juntamente como Él resucitó, también nosotros, después que muramos, vamos a resucitar juntamente con Él. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús, porque le hemos tomado como nuestro Señor y Salvador. Qué precioso, ¿verdad? Qué hermoso saber, ¿verdad? Esa seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Y ahora, por ejemplo, nosotros vemos que en este año que viene, ¿verdad? Precisamente, no importa cómo venga, nosotros sabemos que Cristo Jesús está en control de nuestra vida, está en control de este mundo. Nada le viene oh, que me vino, oh, que esto va a pasar. No, Él ya sabe lo que va a pasar. Hasta me trabo. ¿Por qué? Porque es real el Señor. Es extraordinario. Es glorioso. Entonces, es importante saber esa distinción, ¿verdad? Nadie os quitará vuestro gozo. Nadie podía refutar el testimonio lleno de gozo de la resurrección. Ellos pudieron sobrellevar la muerte en base a ese gozo. Nadie se los podía quitar. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron así, con sus ojos, ¿eh? Lo vieron, que a ese Cristo vivo, a ese Cristo resucitado, ¿verdad? A ese Cristo que caminaron por 3 años y medio, ahora lo podían observar, lo que podían bendecirlo con su santo y bendito nombre. ¡Qué precioso saber eso! No nos cambiaría a nosotros, nos cambiaría nuestra perspectiva de vida. Imagínense que el muerto resucitó. Increíble, o sea, estos están locos. Exactamente, porque esto es locura. Para aquel que no conoce a Dios, esto es locura. ¿Por qué? Porque es el Cristo vivo, el Cristo resucitado, el Cristo que viene y nos resucita de nuestros delitos y pecados y nos trae a su reino. Nos trae esa bendición tan grande en nuestras vidas y que ahora podemos tener esa seguridad. Que ahora a través de Él tenemos la vida eterna. Es algo precioso. Yo sé que es importante, y muy importante de que nosotros entendamos que cuando nosotros muramos a este mundo, vamos a entrar a la gloria juntamente con Él. Increíble, ¿va? Es algo extraordinario y solamente a través de Él. Versículo 23 dice... Jesús, primeramente del 23 al 26, Jesús promete mayor gozo en relación al acceso a Dios después de su partida. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Miren nada más qué verdad tan preciosa. Ahora nosotros la podemos entender, pero imagínense cuando nosotros estamos manifestándose la otra. Dice que todo lo que pidieres en mi nombre, o sea, la llave, el candado para abrir esa bendición es Jesucristo. Por eso dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¡Wow! Es como un desafío. Oye, tú no me has pedido nada, en otras palabras, oye, no me has pedido nada. ¿Qué estás esperando? Prácticamente como, hasta yo lo veo como desafío. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedí y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos de nosotros hemos observado o hemos vivido en nuestras vidas la misericordia y el poder de Dios? Porque es poder, porque no se trata no es comida ni bebida, sino es poder en el Espíritu Santo del Señor, que así como resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, así mismo nos resucitará en el día postrero y estaremos en las bodas del Cordero. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso?
Qué glorioso, ¿verdad? Y dice, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Perdón. Y habéis creído que yo salí de Dios. Perdone. El versículo 23. Todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os los dará. Por la obra maravillosa de Jesús. Tenemos una inagotable e innegable acceso a Dios a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Ese es un pasaje extraordinario, ¿verdad? En el cual se nos enseña que obtenemos el corazón de Dios tan pronto como ponemos el nombre de su Hijo delante de Él. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¿Eh? Déjenme repetírselos porque eso está muy bueno, muy excelente. Esto nos abre, ¿verdad? Este es un mensaje extraordinario en el cual se nos enseña que obtenemos el corazón de Dios tan pronto como ponemos el nombre de su Hijo delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? A ver, escriban amén, hermanos. Escriban amén. Porque ese nombre es sobre todo nombre. Ese nombre trae bendición a la vida de cada uno de nosotros. Cada vez que hablamos, cada vez que bendecimos su santo y bendito nombre, hay una bendición tremenda, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 27. El Padre mismo os ama. El Señor Jesucristo deja muy claro que el Hijo no está persuadiendo a un padre enojado, ¿verdad? Para que sea clemente. Pero su obra proporciona una base de justicia para la gracia de Dios. Esa obra la llevó a cabo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es por eso que usted y yo tenemos entrada directa al trono de la gracia de Dios. ¿A través de qué? Del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Él hizo todo por nosotros. Y es por eso, ¿verdad?, que tenemos entrada directa al trono de la gracia de Dios. Qué precioso es saber eso, ¿verdad? Él nos proporciona, nos da la entrada directa. Ese nombre precioso del Señor Jesucristo. Versículo 28 y 32 dice, los discípulos proclaman su fe. Jesús les pone en perspectiva, ¿verdad? Y dice así, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre, le dijeron sus discípulos. He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Fíjense, los discípulos están hablando aquí. Ahora sabemos que claro que el Señor la sabe todo. Y no necesitas que nadie te pregunte por esto. Creemos que ha salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y he venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¡Wow! Está preparando, prácticamente le está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Ahora entendemos, mire, versículo 30. Ahora entendemos, los discípulos no dicen entender completamente, esa es la realidad. Pero sí que tienen una completa confianza ¿en quién? En Jesucristo. Ahora es su confianza. Qué bonito, ¿verdad? Ellos entendieron esos 3 años y medio que estuvieron con el Señor Jesucristo. Ahora vienen a hacer esa mella. Ahora vienen a hacer ese trabajo tan excelente en sus vidas. ¿Por qué? Porque ahora pueden entender. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre de ellos, les quita ese velo que les cubría
no les permitía recibir la revelación de parte de Dios, les es quitado. Por eso qué tan importante, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué precioso es saber eso. ¿Por qué? Porque sin Él, ¿verdad?, no podemos hacer nada. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es nuestro consolador. ¿A cuántos hemos sido consolados? Muchos hemos sido consolados. Algunos hemos pasado por vicisitudes, por problemas o circunstancias adversas a nuestra vida, mas sin embargo el Espíritu Santo ahí ha estado. Qué precioso saber esa realidad en nuestras vidas. Esa realidad que el Espíritu Santo de Dios trabaja de una manera especial en cada uno de nosotros. Versículo 30, ahora entendemos. 32, seréis esparcidos. Jesús previene a sus discípulos que su fe será resquebrajada antes de ser bien cimentada. ¿Y cuántas veces eso sucede? A veces tenemos que ser quebrantados. ¿Para qué? Para que el Señor empiece a transformarnos, empiece a trabajar en nuestras vidas, cambia nuestro carácter, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra visión o nuestra cosmovisión de las cosas. Esa es una realidad. Nuestra cosmovisión no la cambia completamente. Ya no podemos regresar porque hemos sido impactados por esa luz admirable, por esa verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Qué precioso, es algo interesante. Y le damos gracias al Espíritu Santo porque Él es el que ha hecho esa obra perfecta en nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por esta enseñanza que nos ha dado a través de la palabra de Dios, del capítulo 16, donde nos ha enseñado y hemos sido bendecidos. Quiero aprovechar estos últimos segundos para desearles a cada uno de ustedes un feliz año nuevo. Hermanos, si usted tiene la oportunidad, háblele a sus hermanos, háblele a sus seres queridos, tómese el tiempo y dígales que los ama. Y yo en este caso quiero aprovechar a cada uno de ustedes por su presencia en este servicio, ¿verdad?, de enseñanza, y deseándoles a cada uno de ustedes un feliz año nuevo y que gócense, mis hermanos. No podemos, posiblemente tengamos alguna necesidad, hermano. Este es lo que usted tiene ahorita. Este es lo que el Señor le ha dado. Gócese en el Señor. Gócese con sus seres queridos y guardando, ¿verdad?, siempre su distancia, ¿verdad?, en este caso por esta pandemia. Pero hermano, eso no le va a impedir que usted le diga a cada uno de esos seres queridos que los ama. Tómese el tiempo y verá que esa palabra de alivio, esa palabra de esperanza, las van a recibir con gozo, hermanos. Los amo en el Señor, que Dios me los bendiga y le damos gracias. Vamos a orar, ¿verdad?, para despedirnos de este servicio. Feliz año nuevo, si es que no los vemos en 12 horas, o cuánto es lo que falta para el año, más aproximadamente unas 12 horas o 24 horas, lo que falten. Feliz año nuevo, mis hermanos. Gócense con lo que el Señor les ha dado. El Señor está sentado en su trono. Y bendiciones. Saludos a todos. Bendiciones.